Marta Alicia, perdón, acomódate con calma. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Marta Alicia, estamos aquí la consejera Pamela San Martín, el consejero Enrique Andrade, el consejero Arturo Sánchez, un servidor, que somos el grupo que te va a entrevistar. Muy rápidamente, solamente comentarte, no es el propósito de esta entrevista no es examinarte en términos de tus conocimientos, de tu capacidad de desarrollo analítico de algún tema. Para eso estuvieron el examen primero y luego el ensayo después. La idea aquí es más bien tener una charla para poder conocer a partir de tu experiencia profesional, en fin, qué características tienes para poder tener insumos digamos, mayores en la hora de integrar el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Así que, digamos, la idea aquí es tener una interlocución. Tenemos unos 20-25 minutos para la entrevista, y yo le cedería a alguno de los colegas la palabra para arrancar. Enrique. Antes me gustaría pues darle las gracias para mí es muy placentero estar aquí, porque para empezar estoy en la Casa Mayor. Yo laboro dentro del Instituto Nacional Electoral y para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta entrevista y haber llegado hasta aquí, ¿no? Aplaudo este proceso de selección. La verdad, eso nos está permitiendo el que muchos que nunca pensamos estar el día de hoy en esta silla, aquí platicando con ustedes, hoy estemos aquí. Bueno, nada que no te hayas ganado, por cierto. Claro. Enrique, perdóname. Bienvenida, gracias por el comentario. Yo te quería preguntar, tú fuiste capacitador electoral en algún proceso electoral. Platícame de alguna experiencia que hayas tenido en donde, digamos que tuviste que hacer algo más de lo normal. Como capacitador nosotros sabemos que es difícil, que es llegar a hogares, domicilios privados, en fin, que te acepten los ciudadanos, empezar a platicar con ellos. Platícame de alguna experiencia en especial que tú recuerdes donde hayas hecho algo especial, digamos. Bueno, efectivamente yo empecé desde abajo. Empecé siendo auxiliar electoral o capacitador asistente electoral, dependiendo, vengo de las dos casas en mi estado, de las dos instituciones electorales, he participado tanto en el Instituto Estatal Electoral como dentro del Instituto Nacional Electoral. Y empecé desde abajo, empecé siendo auxiliar electoral, cuando todavía no terminaba la carrera, participé en la convocatoria, justo acabé la licenciatura, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y me incorporo como auxiliar electoral. En ese entonces pues igual fue muy gratificante, porque yo recuerdo pues que había mucha gente participando en el concurso para auxiliar electoral, y su servidora obtuvo el segundo lugar, pero aparte pues en ese entonces estaba yo pues muy niña, estaba yo muy chiquita, entonces era un doble reto, porque a veces los ciudadanos no le toman la misma importancia a una persona que toca su puerta, que tiene 40 años, a una niña que le dicen, bueno, ¿y esta niña qué? ¿No? Y además me va a enseñar la niña, ¿no? Me va a enseñar qué voy a hacer ese día, el día de la elección. Y la función del auxiliar electoral es muy bonita, es la más bonita que hay dentro del instituto, porque es el contacto directo con el ciudadano. Incluso haces diferentes funciones, no solo eres la persona que le va a capacitar y le va a enseñar qué hacer y que lo va a animar a participar como funcionario de casilla, porque recordemos que la ciudadanía tiene una apatía por el participar. Es algo con el que vamos batallando el día con día todas las instituciones electorales y los que pertenecemos a estas, ¿no? El que el ciudadano quiera participar. Entonces, la función del auxiliar electoral es convencerlo. Entonces, primero, pues tienes que lidiar hasta con la mascota que sale, te ladra, te da una corretiza, más si te tocó en zona rural, o viene el ciudadano machista, porque a mí me tocaron. Recuerdo un ciudadano que decía, mi esposa no participa. Oiga, pero ella no participa, ¿no? O incluso tienes que ser hasta a veces el psicólogo, porque primero, lógicamente, te encuentras a la ama de casa que nadie la escucha, que nada más va por los niños a la escuela y que en la tarde llega el señor. Entonces,
lo primero que hace es contarte toda su vida, ¿no? Todos sus problemas que vive el día con día, y ya después, ya tú puedes, después de que le dices, bueno, está bien, ya puedes capacitarla para participar como funcionario de casilla, ¿no? Y convencerla que lo haga. Entonces, la verdad es que la función del auxiliar electoral es una función muy bonita. Mis respetos y reconocimiento a todos los auxiliares electorales que participaron en este proceso electoral, ¿no? Marta, bueno, sin duda, la labor de quienes tienen el contacto directo con los ciudadanos es entre las labores más bonitas y las labores más difíciles. Sin embargo, la función de un capacitador electoral, de un auxiliar electoral, y la función de un consejero electoral son funciones muy distintas. Claro. ¿Tú qué herramientas crees que tienes que hagan, dame 3 herramientas o 3 características o virtudes tuyas que harían que tú dijeras, tengo elementos que aportar si me nombraran consejera? Bueno, primero yo creo que tendría la responsabilidad y compromiso para asumir la función. Creo que un consejero electoral, en lo personal considero, debe de tener 3 virtudes. Una, la responsabilidad y compromiso. Sabemos que las instituciones electorales requieren de ello. Otro sería el profesionalismo. Debemos de ser profesionales. Algo que yo aplaudo dentro del Instituto Nacional Electoral es que se venía ya dando, y aún con esta reforma político-electoral, se confirma el profesionalizar las instituciones electorales. Es por ello que cada uno de los aspirantes a los OPLES, pues presentamos un examen de conocimientos generales, un ensayo, y ahora estamos en una entrevista. Y la tercera es la apertura. Sabemos que tus intereses, no tus intereses, sino tus conocimientos, lo que tú crees, siempre está primero, pero igual tienes que tener esa apertura para escuchar a los demás y para, en su conjunto, tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, dame un ejemplo de un caso en el que tú, la responsabilidad del profesionalismo me parece que es muy claro con la explicación que diste de la función de CAE, pero dame un ejemplo de una ocasión en la que tú puedes decir, tuve esta experiencia en la que precisamente la apertura a escuchar fue la que contribuyó a una mejor toma de decisiones. Claro. Como pueden ver en el currículum, he participado como auxiliar jurídico, ahorita me desempeño como auxiliar jurídico dentro de la Junta Distrital 04 del Estado de Hidalgo, e igual participé como secretario del Consejo Distrital en el pasado proceso local. Ese sería uno de los ejemplos más claros de apertura. Dentro de las sesiones, pues sabemos que están los diversos representantes de los partidos políticos, y tú debes de tener, el primer término debes de escucharlos, que viertan sus opiniones. Por ejemplo, una de las sesiones más difíciles es la de cómputo distrital, porque sabemos que todo el mundo tiene incertidumbre sobre los resultados de la votación. Y todo el mundo quisiera que esos resultados de la votación le favorecieran. Entonces, tú debes de tener esa apertura de escuchar a todos y para tomar la mejor decisión, incluso cuando vamos a aprobar un acuerdo, ¿no? Pero danos un ejemplo de una ocasión en particular, un caso concreto. No sé dejar la fecha exacta, por supuesto, pero cuando, supongamos, estábamos en los cómputos distritales y pasó esto, lo que yo hice fue esto y entonces obtuve tales resultados. Bueno, puedo dar 2 ejemplos. Uno fue en la sesión de cómputo distrital, el proceso electoral 2011-2012. Ahí los diversos representantes de partidos políticos vertían sus distintas opiniones y tuvimos conflictos tan solo para la acreditación de representantes ante las mesas de trabajo. Entonces, tuve que escuchar a cada uno de ellos, y si bien esa era una de las sesiones que pues yo no dirigía porque yo no participo dentro del Consejo Distrital, pero como asesora
pude verter mis ideas al consejero presidente para que en su conjunto se tomara la mejor decisión y se solucionara esa problemática que en el momento se estaba dando. Existía un movimiento, ese proceso electoral. Recuerdo nuestra sala de donde estaban las mesas para el reconteo era muy pequeña, entonces casi estaban encimadas una mesa con la otra, esa área estaba muy pequeña, y aparte en este caso un partido político acreditó a unas personas que encabezaban en un movimiento y se empezó a generar un ambiente más difícil en los reconteos. Entonces, igual era consejera electoral suplente. Entonces entré como en mis funciones como consejera electoral suplente y pude coadyuvar en la negociación y con los partidos políticos para que pudiéramos finalizar el reconteo de la mejor manera posible. Y así fue. ¿Cómo fue que participaste específicamente en esas negociaciones? ¿Cómo fue que participé específicamente? Consensando con ellos, porque por ejemplo, desde un voto que estás en la mesa de reconteo, entonces la dirige un vocal y el consejero, ¿no? Y allí estaba yo como consejera y salía, por ejemplo, un voto. Ese es un voto, y se originaba la disputa de, ¿es un voto nulo o es un voto válido? Entonces, desde ese momento, tú tienes que buscar la solución y decirle al representante, mire, en lo personal o consideramos en esta mesa, la mayoría estamos de acuerdo que es un voto válido porque se ve claramente la voluntad del elector al marcar, ¿no? El representante ya en su caso, pues igual dará su expresión y criterio, pero pudimos consensar todas ese tipo de problemáticas. Entonces, estoy acostumbrada a trabajar en estos aspectos. Igual cuando me desempeñé como secretaria del Consejo Distrital, tuvimos igual una sesión de cómputo difícil, donde incluso los representantes de los partidos políticos querían abandonar la mesa, y tuvimos que hacer un break, digamos, dentro de la sesión y consensar con ellos, ¿no? Mi labor de secretario del Consejo fue apoyar al consejero presidente de mi Consejo Distrital en ese para tomar la mejor decisión y llegar a ese consenso. Gracias. Gracias, Marta Alicia. A ver, entiendo que en el 11 y en el 12 y en el 15 estuviste de asesora jurídica y además consejera distrital. En el proceso electoral 2011-2012 como auxiliar jurídico de la 04 Junta Distrital, actualmente igual soy auxiliar jurídico. En el 2013 participé como secretaria del Consejo Distrital. Previo a ello fue lo de auxiliar electoral ya hace algunos años, y tuve un intermedio donde participé en la función pública como encargada de la Dirección de Cultura, que igual fue un reto para mí participar. Perdón, es que nada más para y como asesor jurídico de un centro especializado de atención a la violencia familiar. ¿Ahorita cuál es tu actividad profesional? Ahorita soy auxiliar jurídico de la 04 Junta Distrital del Estado de Hidalgo. De nosotros. Sí. Perfecto. Dentro del instituto. Bien. Perdón. Platícame, pues vas bien con nosotros, tienes una carrera en la Instituto Nacional Electoral, has participado en varias elecciones y te quieres ir al OPLE, y te quieres ir de consejera al OPLE. Claro. ¿Qué mal has visto acá? No, nada, por supuesto que nada. Amo las dos casas, las dos son mis casas, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral he crecido, pero también en el Instituto Estatal Electoral. Además, no son casas distintas, porque recordemos que con las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral, pues se da la delegación, se da la asunción, o en su caso la atracción, y además habrá un trabajo conjunto del Instituto junto con el Estatal Electoral, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita con lo que va a ser la capacitación, que es una función que tiene el Instituto Nacional Electoral, que sabemos que se había delegado a los OPLES pero ahorita la tiene otra vez el instituto, entonces va a ser una labor de trabajar conjunta, ¿no? Entre el Instituto Estatal y entre el Instituto Nacional Electoral. Ya que conoces las dos instituciones, ¿qué le harías al OPLE si tú fueras consejera electoral ahí?
¿Qué hace falta que el Instituto Estatal Electoral cambie, o lo dejarías igual, o que está haciendo una buena función? ¿Cuál sería tu punto de vista? Algo que yo aplaudo mucho es la profesionalización. A los institutos estatales electorales les hacía falta, creo en gran medida, en crear profesionales en la materia dentro del instituto. La creación del servicio profesional electoral único va a permitir que el Instituto Estatal Electoral, en el caso de mi entidad, que es donde yo he estado laborando, crezca en gran medida. El que se desarrollen elecciones con gente profesional. Eso va a ser un gran beneficio que se va a dar dentro del instituto. No lo tiene ahorita. Sabemos que la capacidad Perdón, consejero. No lo tiene ahorita. Hay un servicio profesional electoral temporal, o existía antes de la reforma, al que yo orgullosamente permanecía, pero ahí es distinto, porque allá los del servicio profesional solo participamos cuando está el proceso electoral, mientras que acá dentro del instituto los del servicio profesional electoral siempre están en funciones. Entonces allá principalmente se participa cuando hay proceso electoral. Entonces ahora este servicio profesional electoral lo que va a hacer es que haya gente profesional todo el tiempo en funciones, ¿no? No nada más los del servicio temporalmente. A ver, y es algo que yo aplaudo, ¿no? Déjame insistir. Pero eso va a ocurrir, estés tú o no estés tú. Claro. Porque está en la ley. ¿Qué harías tú con ese instituto? Se va a profesionalizar, y tú te gusta esa idea, qué bueno que lo mencionas, es importante. Pero tú, sentada en la mesa del consejo, ¿qué le harías al OPLE? Yo, como consejera, considero sería partícipe en la toma de las mejores decisiones del consejo. En esas decisiones que mejoraran internamente al Instituto Estatal Electoral, pero además que lleven implícitas el incrementar acciones que generen una mayor participación ciudadana. Es uno de los retos que tenemos las instituciones electorales, la participación ciudadana. Desgraciadamente, venimos trabajando un poquito contra marea, como coloquialmente decimos, en que la gente crea en nuestras instituciones electorales. Hemos perdido credibilidad y yo creo que eso no me dejarán mentir muchos, y entonces yo colaboraría en eso, en la mejor toma de decisiones que se realizarían dentro del consejo para incrementar la participación, ¿no? Marta, ¿cómo manejar las presiones? ¿Has tenido en los consejos distritales la experiencia de alguna presión de algún partido político, seguramente, como decías, en la misma discusión, pero también a lo mejor otro tipo de presiones de partidos? ¿Cómo manejarlo en caso de ser consejera electoral? ¿Cuál sería tu punto de vista y si tienes alguna experiencia concreta de alguna presión, sin decir obviamente nombres, ¿no? Creo que el que no haya trabajado bajo presión dentro del Instituto Nacional Electoral nunca ha trabajado dentro del instituto, ¿no? Desde los consejeros es un mundo de presión, y más en un proceso electoral. En mi experiencia profesional, como pueden ver, he participado en distintos rubros de la función pública. Entonces, voy a mencionar primero, dentro de mi otras experiencias, y después me voy al ámbito electoral. Recuerdo desde que estaba yo haciendo mi servicio social. Cuando llegué a hacer mi servicio social, tú usualmente llegas como prestador a aprender. No, yo tuve que llegar a dirigir y a resolver recursos de revisión en ese entonces. Después entro a la función pública, al área de cultura. ¿Por qué entré al área de cultura? Seguramente algunos dirán, bueno, ¿y después qué hizo? ¿No? Después de ser auxiliar electoral, ¿por qué se fue mejor a la función pública y no continuó en el ámbito electoral? Se me presentó la oportunidad, me invitaron, entonces entré a la función pública, pero aparte porque siempre me ha gustado mucho como buscar el bienestar social.
Entonces vi que era una área donde tú podías aplicar programas sociales de bienestar a la ciudadanía. Entonces fue por eso que me interesé por esa área. Empecé a participar y ahí fue un trabajo bajo presión, porque fue una labor. Teníamos un consejo municipal de cultura. Entonces, lógicamente, pues tú lo presidías, ese Consejo Municipal de Cultura. Entonces, era una presión porque estaba integrado por artistas, ¿no? Por el pintor, por el músico, por el escritor, y pues de pronto llega una abogada al consejo. Entonces era así, bueno, tú ni pintas, ni escribes, ni cantas, ¿qué haces aquí, no? Entonces constituyó un reto para mí trabajar bajo esa presión de las distintas expresiones culturales para poder dirigir el consejo de la mejor manera posible. Y logramos objetivos muy buenos, que al día de hoy son la base de cosas muy buenas que se están dando dentro del municipio, dentro de ese ámbito. Después, cuando ya regreso a las instituciones electorales, fue igual trabajar bajo presión con ustedes saben que con los partidos políticos trabajamos bajo presión, ¿no? En la toma de decisiones. Y nosotros los auxiliares jurídicos nos convertimos en los asesores de los consejeros, del consejero presidente, y coadyuvamos con ellos en la mejor toma de decisiones, ¿no? ¿Y en ese contexto algún tipo de presión que te haya tocado presenciar? Sí, claro, desde un procedimiento especial sancionador. Lógicamente, el denunciado pues nunca quiere ser sancionado. En el pasado proceso electoral pues todavía teníamos la facultad del Instituto Nacional Electoral de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Ahora ya tenemos la sala especializada, ya nada más somos autoridades instructoras y tú resuelves. Pero cuando nosotros teníamos esa facultad, nosotros pues sabemos que somos contratados para resolver esos procedimientos especiales sancionadores y abocarnos a su estudio. Entonces, lógicamente, el denunciado pues lo que menos quiere es ser sancionado y busca todas las vías para que al final no sea sancionado. Mas, sin embargo, tú debes de actuar siempre bajo los principios de la función electoral y resolver conforme corresponde, ¿no? A pesar de esa presión que tienes de decir, oye, resuelve a mi favor, oye, es que no hay elementos para sancionarme. Un caso específico de ese tipo de presiones a las que te hace referencia. Fue la resolución de una queja. Tuve, no quisiera decir como partidos políticos, no le pongas nombre. No le pongo nombre. Bueno, el partido X denunció determinadas actividades de gobierno, y entonces pues lógicamente empiezan los funcionarios y dicen, bueno, es que no, nosotros no estamos cometiendo ninguna violación. Sabemos que pues a veces las partes que intervienen en un procedimiento intentan el contacto con la autoridad resolutora para convencer y persuadir de que no están cometiendo determinada violación, ¿no? Pero a su parte, el denunciante igual te expresa sus argumentos y dice, no, es que para mí sí está cometiendo esta violación. Entonces tú sientes esa presión de decir, bueno, ¿en qué sentido voy a resolver? Pero a veces las cosas se solucionan más fáciles de lo que piensas. Y en ese momento lo que hice yo fue ajustarme a resolver conforme el principio de legalidad. Ahora, estás aspirando a un cargo. Si ya te tocó presenciar este tipo de presiones en el ámbito como auxiliar jurídico, en el ámbito distrital, supongo que te imaginas que como consejera eventualmente estarías sujeto a otro tipo de presiones. Claro. Y se trata de presiones en ocasiones muy complejas que tienen que ver, por ejemplo, con la administración de recursos, con la subsistencia del propio órgano. Frente a esa escalada, digamos, o ese otro nivel de presiones, ¿cuál crees que tiene que ser, o cuál sería, desde tu punto de vista, la actuación de un consejero electoral? Apegarse a los principios. Sé que va a ser un proceso difícil el que vamos a tener próximamente en el Estado, porque yo que he visto las funciones de ambos institutos, los recursos
públicos, financieros, que manejamos a nivel de Instituto Nacional Electoral, no son los mismos que manejamos a nivel de Instituto Estatal Electoral. Los procedimientos han venido siendo totalmente distintos. Desconozco si en otras entidades sean más compatibles con la forma en que se lleva un proceso o una elección en el Instituto Nacional Electoral. En mi estado sí puedo decir que es algo diferente, que sí va a haber muchas diferencias y presupuestarias, lo ventilo así. Ya tenemos un presupuesto establecido, lo cual va a generar problemáticas y a lo mejor conflictos, ¿no? Pero nada que no se pueda solucionar para llevar a cabo una buena elección. ¿Cómo? Si tú analizas, habría que ya tener el soporte documental para decir, puedo ir por aquí o puedo ir para allá, ¿no? Pero si yo fuera consejera electoral en este momento, habría que analizar ambos presupuestos, habría que analizar las facultades que va a asumir el Instituto Nacional Electoral y sobre eso sacar conclusiones, las mejores conclusiones para exponerlas a los miembros del Consejo, llegar a un consenso y tomar la mejor decisión. Lo importante es cumplir con las elecciones, ¿no? Cumplir una buena elección, garantizar los principios que rigen a todo proceso electoral. Ok, muy bien. Marta Alicia, pues muchísimas gracias. Gracias. No, pues les agradezco a ustedes la oportunidad de haberme permitido participar aquí con ustedes e interactuar. Al contrario, muchas gracias. Felicidades por haber llegado acá y suerte en lo que viene. Gracias. Gracias, Marta Alicia.